Nos complace tener aquí en Revista 110 al director de los Centros Tecnológicos Comunitarios, el licenciado Isidro Torres. Nos ha gustado bastante en nuestros viajes al interior ver cómo estos centros tecnológicos comunitarios han ido aprovechando lo que antes eran las estafetas del correo y sirven como tal para una modernización de las comunicaciones y también para ampliar el conocimiento de las localidades en cuanto a las tecnologías de la comunicación. Pero de eso el licenciado Torres nos puede hablar mucho más y a ver cómo andan las políticas y las ejecutorias de los centros tecnológicos comunitarios. Bienvenido al programa. Gracias Carlos. Buenos días Junior, Michelle y a todos los televidentes históricos de este programa. Agradecer a don Julio, como siempre, y decir que inicialmente, a propósito de tu pregunta, señalar que hay una generación en la República Dominicana que no puede olvidar lo que justamente un día como hoy ocurrió en 1975, hace 50 años, medio siglo, del vil asesinato del periodista Orlando Martínez. Se sabe la conducta de Orlando, la juventud, cómo una extinción juvenil fue eliminada, y obviamente hoy el país recuerda aquellos aciagos momentos, ¿no? De manera que, hecha esta observación, decirte que a modo de documentación, los centros tecnológicos comunitarios son una institución derivada del Gabinete de Política Social y tiene como objetivo trabajar en la reducción de la brecha digital en las comunidades más vulnerables del país. Somos una institución que en lo elemental le crea una base a jóvenes, incluso adultos mayores que son analfabetos digitales, y lo introduce a lo que es la plataforma del conocimiento elemental para que puedan continuar a otros niveles y ser parte de la vida activa, moderna, como es el uso de las diferentes herramientas tecnológicas. Nosotros, como Centro Tecnológico Comunitario, tenemos 117 centros divididos entre 108 que operan en los diferentes municipios, distritos municipales del país, y 8 compumetros que operan en la terminal del metro de Santo Domingo, incluyendo del teleférico de Santo Domingo. Vamos a establecer algo. La diferencia, primero, los CTC, los Centros Tecnológicos Comunitarios, no están vinculados en este momento en nada a el Infotep, ni al Tecnológico de San Luis, ni al ITLA. Son totalmente separados. Sí. Todo ello parecería, en principio, pensar que interactúan o son la misma cosa. No son la misma cosa. Primero, se reconoce que Infotep es el organismo rector de la formación técnico-vocacional del país. En el caso del ITLA, todos sabemos que juega un papel más elevado en lo que es la formación de jóvenes en el desarrollo de software y un conjunto de iniciativas que en el orden tecnológico obviamente son superiores a lo que es y se imparte en CTC, mientras que el Instituto Superior de San Luis ya es una institución donde también, un poco similar a Infotep, pues se imparte docencia en la formación de diferentes oficios profesionales, pero en definitiva tienen como objetivo común la formación técnico-profesional de jóvenes, de personas adultas, y en el caso de CTC, que como te decía, somos un nivel en principio primario, por ejemplo, donde los muchachos de los barrios, las comunidades atrasadas, donde no existe ni Infotep, ni mucho menos el instituto, ni el ITLA. O sea, está totalmente dependiente del Gabinete de Políticas Sociales. Nosotros somos... 1424 es CTC. Ahí voy. Nosotros somos, como te decía, una institución dependiente del Gabinete de Política Social. El programa de Oportunidad 1424 funciona en un 80% dentro de los CTC. Ese programa es también un derivado del Gabinete de Política Social. Entonces, nosotros, que son jóvenes
que proceden de la mayor vulnerabilidad hasta que han tenido conflictos con la ley, muchachos en un proceso avanzado de degradación social, producto de las limitaciones que le impone el mismo medio, pues entonces son captados a través de un trabajo de levantamiento profesional, de psicólogos, profesionales de la conducta, los cualificamos y luego entonces son llevados al programa garantizándole un conjunto de facilidades para que se formen y gracias a ese programa que funciona dentro del CTC y funciona también en las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y también en un conjunto de instituciones y locales que han sido prestados por el sector privado y educativo. Entonces, es un programa que, como te decía, en un 80% corre en CTC. Al mismo tiempo, dentro del CTC, funcionan otros programas y podemos también señalar la plataforma radial comunitaria que allí opera. Pero debo señalarte unas cosas importantes. Los CTC no son solamente exclusivos para estar en el territorio específico que pueda abarcar los 12 kilómetros, 10 kilómetros de una emisora comunitaria o de la vecindad de quienes residen ahí, sino que somos parte activa de donde las comunidades, conjuntamente con nuestras instituciones locales, interactúan en la gestión y solución de problemas focalizados. Nosotros, yo debo decir y aprovechar, ¿por qué no? Ya que la pregunta también iba en la dirección de qué está haciendo el gobierno. Nosotros somos parte activa, componente del conjunto de instituciones que viene desarrollando el exitoso programa del Gobierno Contigo, una iniciativa del presidente de la República con una visión de cercanía. Que son 23, ¿verdad? Que el gobierno realmente interactúa. En ocasiones 23, pero a veces, como ocurrió ahora recientemente en el municipio de Pedro Brán, interactuaron 25 instituciones y allí esas 25 instituciones, que no es simplemente el deseo ni que nadie la preselecciona, es que hay un proceso de incorporación, de discusión, de socialización de sus necesidades locales. Se convoca una asamblea a través de la alcaldía y a través de los mismos grupos comunitarios. Los funcionarios van, escuchan las exposiciones de los líderes comunitarios, muchas juntas de vecinos, muchas instituciones de desarrollo locales, y plantean sus necesidades que llevan décadas. Nosotros que venimos de un movimiento social siempre activo en su momento de reclamos poblacionales, sabemos que esto es producto de una deuda social acumulada histórica y que cuando ellos ven las comunidades, sus protagonistas, que entra el gobierno y le da la participación para que exponga y no solamente escuche la, oferta, que muchas veces se muestran un poco reservados porque creen que es una convocatoria más, sino que inmediatamente se produce esa asamblea donde ellos plantean sus cosas. Entonces, la mesa coordinadora de ese programa, de la que somos miembros del Gobierno Contigo, pues comienza inmediatamente con los funcionarios de las diferentes instituciones a interactuar, y 3 días después, a veces 2 días después, tenemos a Obra Pública, tenemos al Gabinete de Política Social, tenemos a PROPE, tenemos al Servicio Nacional de Salud, tenemos al CTC, tenemos la variedad de las instituciones interactuando, resolviendo problemas que aquejan muy sensiblemente a la población. Y luego de que pasan unos 15 días o 20 días, que ya las promesas, los planteamientos hechos por los comunitarios han ido avanzando bastante, entonces el presidente de la República, desde esa misma mesa de coordinación, conjuntamente se coordina la visita del presidente de la República, quien va a supervisar lo prometido, los compromisos, y luego de recorrer todos los, sectores de Pedro Brán o de Sabana Perdida, como lo hizo, fue la primera y la segunda ya en La Ureña de Santo Domingo Este, entonces procede en esa dirección a hacer una asamblea, repetir aquella asamblea que inicialmente se hizo, para que también los comunitarios expongan frente a él, digan los avances, pero también reclamen, y el presidente, con esa visión democrática de participación, de apertura,
los escucha a todos y generalmente él pasa balance, fiscaliza los funcionarios que están ahí presentes de las diversas instituciones, él lo cuestiona y realmente eso entonces implica que rápidamente pueda continuarse con esa labor. Recientemente, por ejemplo, cuando él fue a Pedro Brán, una de las instituciones que visitó fue a CTC, dentro de todos los sectores, y allí recorrió su interior, todas las aulas, donde estaban los muchachos recibiendo instrucciones, documentaciones sobre robótica educativa, charlas sobre el manejo ofimático y en fin, todo un conjunto de un accionar que permite llevarle y despertar el interés a la comunidad, a los jóvenes, mujeres y hombres, en una labor de docencia, de asimilación. Entonces, luego que se sepa que el presidente va a esa asamblea, no es que el señor haya terminado todo, es que las instituciones continuamos allí porque terminamos haciendo un compromiso firmado con las organizaciones para continuar en ese territorio o en los territorios, darle respuesta y cumplir con los compromisos. Y más luego, pues entonces nos iríamos a otro sector. Es bueno informarle que esta vez, estando en el lugar donde se hizo la asamblea comunitaria, el presidente de la República, con ese olfato, con esa visión de interacción, solicitó a quien coordina el programa, que es el buen amigo Robert Polanco, quien es director de PROPEC, pues que nos detuviéramos y le diéramos un tiempecito más para retornar a Sabana Perdida, retornar al Ureña de Santo Domingo Este y también ganar el tiempo suficiente para continuar sistematizando el cumplimiento con los compromisos de Pedro Brán y sus organizaciones. Es decir, estamos hablando de un programa que se está extendiendo a muchos territorios y que sin duda con este programa se han resuelto y se van a resolver aún más muchos problemas que por décadas fueron demandados, reclamados, muchos de ellos agravados por la irresponsabilidad de los anteriores gobiernos, y que este gobierno, en una visión de cercanía social, con un amplio sentido de la sensibilidad y la solidaridad, ha decidido ir para solucionar, para saldar esta deuda. Isidro, ¿qué tanto han contribuido los CTC a la reducción del tema de la brecha digital, que es parte también de la competencia? Y segundo, el tema de las emisoras comunitarias, ¿cómo está operando esto en la actualidad? Bueno, comenzando por esa última pregunta, como se sabe, los CTC tienen una plataforma radial comunitaria que fue el producto de una resolución, una ordenanza emitida cuando Orlando Jorge Mera era el presidente ejecutivo de Indotel en el gobierno del presidente Hipólito Mejía. Porque hay que señalar que la génesis, el origen de los CTC comienzan justamente alrededor del 2001, cuando se desarrolla un proyecto llamado Lincoln, que era de comunidades inteligentes, y luego se derivó en Centro Tecnológico Comunitario. Pues te comento que en estos momentos nosotros contamos con alrededor de 80 estaciones comunitarias en los CTC y opera con una frecuencia de FM con un radio de acción limitado, controlado en todo caso y supervisado no solamente por nuestro técnico, sino además que como es una frecuencia que asigna Indotel, pues se le da un seguimiento. Esa institución, esa emisora no tiene una visión comercial ni de competencia con nadie. Es una institución que tiene un operador generalmente escogido por el Consejo de Gestión Social, que opera como fiscalizador, veedor social del CTC y sus actividades, y entonces por ahí hay un conjunto de programas, de espacios, que lo tiene la iglesia, lo tiene la alcaldía, lo tienen líderes comunitarios, juntas de vecinos, comunicadores del área, en fin, es un espacio que se usa para interactuar con los municipios del sector y con ello también usarlo como un canal para el reclamo
la educación y ese tipo de cosas. Realmente es una institución o es un canal, es una emisora con un radio alcance limitado, pero efectivo en términos de que las comunidades están empoderadas de un instrumento como este y entonces lo ven también como una plataforma para que aquellos jóvenes que estudian locución, quieren ser amantes de las buenas palabras, que quieren estudian comunicación social, muchas veces lo toman como plataforma para su pasantía y realmente desde allí salen ellos con una visión. Continuamente somos reclamados por universidades para hacer convenios interinstitucionales. Hemos sido cuidadosos porque sabemos que las frecuencias en las emisoras, como se sabe, siempre ha habido un problema de interés y nosotros nos hemos cuidado de eso. Como trabajador social que soy, le damos seguimiento a cada uno de los comportamientos porque sabemos que en ocasiones han habido, por ejemplo, intercambios en el sentido de que algún comunitario que tiene a veces un negocito, como se dice, o el ayuntamiento o hasta la iglesia, dice, bueno, falta un micrófono o se dañó la consola. Y entonces nosotros no tenemos el presupuesto del lugar y muchas veces como ellos le dan uso al espacio, pues entonces nosotros lo cedemos y de manera espontánea muchas veces nos hacen algún nivel de colaboración a ese nivel, nunca en metal. Es decir, estamos hablando de una institución que se maneja con un operador fiscalizado con quien es el gestor o director de ese centro, que le llamamos que es un gestor cultural, y sobre esa base garantizamos la gobernabilidad y el que en ese canal se le dé un uso correcto. Sí, pero a veces, yo recuerdo en una ocasión en la que estaban inclusive hablando de que las emisoras comunitarias se estaban utilizando para fines políticos, de que incluso se alinearon políticamente en algunos casos, incluso hasta colocaban publicidad. Eso también eso también está bajo los ¿Cuántas controles. emisoras son? Carlos, es cierto, Carlos, lo que tú dices. En los tiempos en que sabes que esto tuvo mucho tiempo bajo la égida de Margarita Cedeño, y esto se convirtió realmente en una plataforma. Es más, a través de ahí fue que doña Margarita hizo se posesionó, porque le dio un uso muy definido. Incluso es verdad que se instalaron en ocasiones, porque al nosotros recibir con el decreto que designó el presidente, que nos designa como director de los CTC, comprobamos en los diferentes centros propaganda y medios que eran parte de un comando de campaña, pero realmente, salvando esa situación, hay que decir que estas emisoras juegan un papel estelar. Nosotros tenemos, Michelle, en estos momentos, 79 emisoras funcionando pero esto funciona tanto digital. Nosotros tenemos una aplicación que, por ejemplo, desde China o desde cualquier país, usted entra para ver qué está pasando, por ejemplo, en Río Limpio, qué programación hay, y entonces usted entra y va a salir la programación. Trabajamos en streaming, trabajamos de manera alternativa en estos medios y sin duda tiene una utilidad de tipo social en las comunidades. Entonces solamente tienen radio, no se han metido en espectro televisivo. No. Yo recuerdo un proyecto en ese sentido, había esa intención, pero en el instante que se haga, obviamente pasaría a competir con un mercado que no es su razón de ser. CTC, como yo decía, es una institución con un vínculo social muy definido y no tiene una visión comercial de competencia con nadie. De manera pues que eso tiene que estar claro. Nosotros no... Quien maneja esa parte en definitiva cuando Indotel lo quiera son justamente ellos. Nosotros no podemos per se tomar una decisión que contravenga los límites que impone Indotel. ¿Indotel es que le da la parte tecnológica y financiera, lo sustenta los CTC? No. La parte financiera y técnica proceden de los fondos que los son asignados en términos de presupuesto al CTC. ¿Y el origen de Indotel ahora, cuál es el rol que desempeña? Recuérdate que Indotel trabaja la parte, digamos,
de la comunicación, la parte... O sea, para eliminar la brecha. Perfecto. No, realmente, claro, fundamentalmente, porque recuerda que cuando hablamos de brecha, es acercar la tecnología, el uso comunicacional a las comunidades. Nosotros cuando decimos trabajamos en la reducción de la brecha digital de las comunidades más vulnerables, es que incluimos la parte formativa, la parte, como te decía, de introducir a la población a la eliminación del analfabetismo digital. Y entonces eso está claramente definido y delimitado. Isidro, dos cosas. Una, primero te conozco, y la pregunta que te voy a hacer... Me conoce por mucho tiempo. Cuando mañana Isidro Torres salga de ahí, que haya otro incumbente en el 2028-2029, no haga venir a decir lo mismo que tú dijiste sobre el uso político que le daban a los CTC y a la emisora, por un lado. Segundo, en ese proceso formativo, ¿cuántas personas, si hay una estadística, se han beneficiado, por ejemplo, durante el tiempo que tú estás ahí? Si hay estadística vinculada a quienes reciben este tipo de formación. ¿Cómo no? Junior, siempre en los gobiernos, como los gobiernos son producto del trabajo de los partidos como plataforma de sustentación política, interviene porque naturalmente sus militantes, sus dirigentes quieren acceder a la fuente de empleo. Y obviamente, por ejemplo, en el caso de CTC, de todo el país, nadie quería trabajar en CTC, o sea, dentro del mismo partido de gobierno. ¿Por qué? Porque allí se ganaba, por ejemplo, 2.500 pesos. Es bueno señalar eso. Un conserje ganaba 2.500 pesos. Un facilitador o parte del cuerpo docente lo ganaban a 4.000. Nosotros lo llevamos porque la sociedad que conoce nuestro historial de lucha nunca va a entender por qué una institución de yo puede estar dirigiendo, aun cuando tenga un presupuesto limitado, pueda ganar 2.000 pesos, pueda ganar un docente 4.000 pesos. Así, nosotros pudimos introducir una línea de humanización, de transparencia, de eliminar todas 4 nóminas que había, nominillas, y concentrarle en una como parte de la visión focalizada de transparencia que tiene este gobierno. Y entonces, en ese orden, yo puedo decir que quienes lleguen al CTC tienen que tener el perfil, las condiciones elementales, porque sabe que tienen que interactuar con una población que además necesita de ser, digamos, recibir la enseñanza. Nosotros, en lo que es la gestión que llevamos al frente, pues en el último informe que rendimos al MEPI, porque nosotros tenemos que rendir informe a presidencia para fines de conocer nuestras métricas, nosotros hemos impactado cuando reportamos en noviembre nuestro informe, que lo quise hacer de manera consolidada, habíamos impactado 568.000, lo que podemos señalar que nosotros estamos en unos 600.000 ciudadanos, jóvenes, adultos, mayores que han sido impactados. Cuando hablamos de impactados, hablamos de las acciones, de los cursos elementales que reciben para luego irse a otra institución que puede ser el ITLA, puede ser Infotep, porque diferente a las demás instituciones, allí solamente pedimos la voluntad, la disposición de avanzar que pueda tener el joven. No le pedimos un centavo. No, ustedes nada más dan el básico, ¿verdad? La introducción. Sí, correcto. Y lo vamos, claro, lo vamos llevando a otros niveles, como es, por ejemplo, como te decía en principio, la robótica educativa, donde lo vamos introduciendo a un conjunto de niveles importantes. Incluso quiero resaltar ahí, como parte y aprovechando esa pregunta de Michelle, que nosotros, por ejemplo, en Rafael Mujeres, por ejemplo, tenemos 2 años desde Licey al Medio, que es donde opera el programa Medio Libre, con mujeres privadas de libertad parcialmente, pero otras condenadas. En el caso de Rafael, a 20 y 25 años, hemos estado desarrollando una currícula formativa donde le hemos llevado a conocer y a operar lo que es la sublimación, que consiste simplemente en tomar, añadido a ello, el diseño para diseñar y producir impresión en t-shirt, en taza, en cualquier objeto que luego puede ser comercializado. Eso tiene el propósito de contribuir
Aquí incluso, ¿Y tienen los equipos? Sí, sí, claro, nosotros tenemos nuestros propios equipos, nosotros no tenemos que rentar nada por ningún lado, nosotros tenemos los dispositivos necesarios para introducir. Es tan así, y hago este paréntesis, que ha impactado tanto este programa, que la Unión Internacional de Telecomunicaciones de la que somos miembros, recientemente, hace un mes, vino una de sus principales ejecutivas, la señora Robin Fitch, quien fue allá a Rafael, donde instalamos nosotros una sala digital y donde se encontró con la currícula formativa que ha permitido que varias mujeres, una cantidad importante, ya tengan el aprendizaje, el conocimiento, lugar para producir desde la cárcel. De las internas. Y las internas, claro. Pero jóvenes, déjenme decirle a modo de paréntesis, mujeres muy jóvenes, muy hermosas, que usted dice, ¿qué es lo que pasa? 20 años, 15 años, 30 años, es decir, para que tú veas, y allí hemos llegado nosotros, y ahora ocurre que la dirección de Rafael nos está pidiendo que lleguemos entonces a Rafael hombre. De Rafael mujeres, estamos pasando a Rafael hombre, precisamente porque ha dejado una buena experiencia. Y en ese orden nosotros contribuimos realmente a lo que es el emprendimiento, a lo que es el empoderamiento del conocimiento de una plataforma que a la gente lo induce sin duda a que con esos conocimientos vaya pensando en ser un microempresario. Nosotros, por ejemplo, dentro de los talleres que realizamos, que incluye la formación, el conocimiento de reparación de teléfonos, ensamblaje y reparación de computadoras, pues jóvenes que ya han puesto sus pequeños negocios, sus pequeñas empresas, sus pequeñas tiendas, y hoy son, como te decía, personas activas económicamente en su comunidad, pero también un gran aporte a su familia. De manera que hablamos de un CTC con una visión corporativa, por así decirlo, para que la gente lo entienda, de todos esos valores y esa voluntad a veces secada de parte de la sociedad. Y en CTC las comunidades tienen un espacio ideal para el desarrollo, para el avance, el conocimiento de una base, reitero, que le permita ser también parte activa en el emprendimiento. Hemos que quitarle el traje de funcionario público a Isidro y saber cuál es su opinión sobre todo este proceso que se está viviendo de reforma laboral en la República Dominicana. Esta pregunta no es caprichosa, Isidro sabe por qué se la hacemos. ¿Cuál es tu opinión, Isidro? Bueno, en el caso, en el espíritu, por ejemplo, del presidente de la República, cuando se planteó la modificación constitucional, la reforma constitucional, lo hizo con el objetivo, como tú señalabas ahorita en un comentario, de reducir el activismo político en poco tiempo, realmente. Él ciertamente hacía unos señalamientos que tú señalabas, pero realmente el espíritu del presidente es que tengamos un país más productivo, más proactivo en los diferentes renglones que necesita el país. Entonces, realmente el presidente pensó en grande, pensó incluso de forma y manera que se ve extraño en una sociedad como esta, que hay una cultura del continuismo, del avasallamiento, que el presidente haya decidido despojarse del poder con una buena aceptación en la sociedad, líder de un partido que sigue en crecimiento, y muy a pesar de eso, realmente él entendió que debía ponerle límite, establecer un candado, como se dice, de alguna manera una fuerza, una correa de fuerza, si se quiere, con el objetivo de limitar ese protagonismo que se da en los partidos políticos. Entonces, desde ese punto de vista, el presidente ha actuado de manera correcta y siempre está pensando en nuevas herramientas institucionales que permitan que el país siga insertándose en el desarrollo, en la modernidad, de ser competitivo, de evitar que lo que es esa parte parasitaria de la política gane cuerpo en el Estado. Y por esa razón es que el presidente generalmente, cuando piensa en algún nivel de reforma o de introducir algún tipo de
resolución lo hace con esa visión. Bien, gracias licenciado Isidro Torres por estar con nosotros hoy, director general de los Centros Tecnológicos Comunitarios.